Eh, Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo. Hoy tenemos lo prometido es deuda. Vamos a tener nuestras rondas de preguntas de Primera de Juan, la carta que ya hemos terminado. Ahora estamos comenzando con otra y vamos a comenzar con las preguntas. Espero que Dios mediante, si tienen otras preguntas de Primera de Pedro que estaba predicando, las pueden hacer llegar y para responderlas para que todo sea de edificación. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta. Va dirigida para nuestro hermano Nelson Salas. La pregunta dice así: ¿por qué decimos que la fe vence al mundo? ¿Y el mundo qué es? Lo dejo a usted, hermano Nelson. Por supuesto, todos pueden opinar después de la respuesta de hermano Nelson. Entonces se encontraba en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros para tener, podéis decir, ¿qué es el mundo primero? ¿Qué es el mundo? El mundo es ¿ya? El sistema mundano sin Dios. Es la gente que no conoce a Dios. Y el sistema mundano, ¿ya? O la gente que vive en el mundo, ¿ya? Es todo lo que a Dios no le agrada. Y eso tengo unos versículos acá para recalcar cómo podemos vencer al mundo. ¿Ya? Está en Romanos 12, 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para nosotros poder vencer y tener victoria, ¿cierto?, en el mundo, nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Y si nosotros tenemos una vida agradable delante de Dios y obedeciéndole a Dios, podemos vencer a este mundo, que solamente este mundo cada vez se está perdiendo mucho más en pecados. Entonces Dios nos llama a nosotros a tener victoria a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y para darle un poquito más, ¿sabe? Cuando nosotros estamos en el mundo y cuando dejamos de alimentarnos de Dios, ¿ya? Nosotros perdemos dos cosas importantes, que es el gozo, ¿ya? Y el poder de Dios en nuestra vida. Y eso lo hace el enemigo, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso, recalco, ¿cómo podemos vencer a este mundo? Solamente teniendo nuestra fe puesta en Jesucristo y obedecer lo que está escrito en su palabra. Excelente. Muchas gracias. No sé si No alguien dije más, nada de lo que dije anterior. no sé si alguien más quiere aportar a la respuesta o quedó claro, ¿sí? Creo que bien, todo. Los veo por ahí. Bueno, entonces, avancemos a la siguiente pregunta, que es para don Cristian Díaz. Va relacionada con sus predicaciones y la pregunta es, o dice así: ¿qué es la unción? ¿La podemos sentir? O como, y el ejemplo de Samuel que usó en el aceite. ¿Qué es la unción? Y si la podemos sentir. Bueno, en el ejemplo de Samuel, la unción es el acto de echar aceite en la cabeza, simbolizando que Dios, el Espíritu de Dios, estaba en la persona que recibía, en este caso, en David, el rey David. Cuando fue escogido, él fue ungido. Cuando hablamos de la unción, hace mención la palabra de Dios del Espíritu Santo. En 1 Juan 2:27 menciona lo siguiente: pero la unción que vosotros recibisteis de él, de Jesús, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma habla del Espíritu Santo, cuando habla de la unción, os enseña todas las cosas
y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿La podemos sentir? Yo creo que podemos enfocar la pregunta a quiénes tienen la unción, quiénes tienen al Espíritu Santo. Los creyentes. Quienes no pueden sentir, los no creyentes, porque no tienen al Espíritu Santo. Ahora, la unción no es un estado especial, no es un estado que solo algunos o para algunos, sino que la unción del Espíritu Santo, el tener al Espíritu Santo, es para los creyentes, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. San Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando hablamos de la unción, hablamos del Espíritu Santo, quien nos recuerda que debemos obedecer al Señor Jesucristo, quien nos recuerda cuando estamos pecando que eso no es grato delante de Dios y nos guía al arrepentimiento, nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos seguir al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es para todo creyente, no para un creyente de élite o un creyente o para ciertos creyentes. Es para todo el Hijo de Dios. Quienes no tienen al Espíritu Santo son aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no tienen al Espíritu Santo y no lo pueden sentir. Pero no es un condicionante el sentir o no sentir al Espíritu Santo. Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo al Espíritu Santo. Yo creo que está más que clara la respuesta, a menos que alguien quiera aportar algo más. Mi hermano de aquí, todos me dicen que no. Perfecto. Bueno, la siguiente, entonces avanzamos a la siguiente pregunta, que es para el hermano Dixon. Y la pregunta dice, ¿qué son los frutos y las obras cuando son resultados de nuestra confianza en Dios? Hermano Dixon, lo dejo a cargo. Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los frutos y las obras son resultantes de algo, del resultado de una vida en Cristo o sin Cristo. Me voy a primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Ahí habla de lo que nosotros anunciamos, de lo que nosotros debemos ser. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Claramente hace un contraste de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que es luz, de lo que es tiniebla. Sabemos que lo malo es lo que no lo agrada a Dios y es tiniebla. Lo que es bueno es luz y es lo que nosotros practicamos. Es el resultante que debe ser de nuestras vidas. Las obras van conforme a mi vida carnal, a lo malo, a las tinieblas. Los frutos son resultantes de una vida con Cristo, de una vida ligada a Él, de una vida a querer hacer lo bueno, de querer hacer lo que dice su palabra, de andar en la luz. Voy a tocar unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Juan. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado del Señor, nada podemos hacer, pero estando junto de Él, podemos dar fruto. El mismo Evangelio de Juan, en el 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Tenemos que dar mucho fruto. Y estos frutos van conforme a la claridad, a hacer un contraste en este mundo, como decía mi hermano Nelson, ser un contraste en este mundo que está sin Cristo, ser un contraste de luz como hijo de Dios, llevando buenos frutos. Así que esa es la respuesta y cómo podemos aplicarlo prácticamente en nuestras vidas también. Genial, hermano. ¿Hay alguien que quiera hacer un aporte?
Quizás Gálatas 5, 16, que quizás puede ser un poco de aporte más, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Y ahí son manifiestos los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Creo que es esencial que los frutos de los creyentes son muy distintos a los frutos de los no creyentes. Y en Juan creo que también hace la aclaración de esa, de que mírenlos y lo podemos ver. No sé. Claro. Sí. Así es, hermano. Muchas Sí, gracias. hermano. Es buscar el contraste y el cómo debemos ser como hijos de Dios. Los contrastes. Sí, hermano. ¿Algún otro aporte? ¿No? ¿Por aquí, por allá? Todo bien, clarísimo. Avanzamos a la siguiente pregunta, que es para Eloy Guerrero, para yo. Y dice: ¿qué es practicar el pecado? Basado en 1 Juan 3, 9, habla sobre todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay que entender, bueno, aclara de que todos los creyentes verdaderamente sí pecamos. Y el que dice que no peca es mentiroso, dice un poco antes de Juan. Pero el que practica el pecado hace alusión a esta práctica constante, a este estilo de vida pecaminoso, en el cual no se quiere dejar ese pecado. En lo cual dice la palabra ahí mismo, en 1 Juan, que los que son nacidos de Dios, no está ese deseo constante de pecar ni prosperar en ese pecado, sino que algo que había dicho un gran predicador por ahí que había escuchado, que el creyente se siente incómodo con el pecado, porque atesora la ley de Jehová. Y el no creyente se siente incómodo con la ley de Jehová y atesora su pecado. Y eso creo que es la diferencia. El creyente, practicar el pecado es seguir constante como si no afectara el pecado a la santidad de Dios, y por ende también afecta a nuestra santidad. No sé si alguien más quisiera aportar a esa pregunta. Bueno, Cristian, ¿no? O a menos que haya quedado claro. Que no sea un hábito de pecar, porque a veces se transforma en un hábito, estar pecando diariamente. Claramente, claro. Y por lo que decía, el creyente debe sentir algo como... Me pasó el otro día que me entró estaba cortando con una sierra circular, dije voy a ponerme los lentes, no, primero corto, y me entró una astilla en el ojo. Y me quedó ahí, pero parece que fui al hospital, a urgencia y todo. Entonces, es algo así, pues el pecado en el creyente es algo molesto que queremos sacar. Si hay un pecado que usted, el que esté mirando este video, considera que no está afectando su ojo como en la astilla, es porque no es creyente o no ha visto que ese pecado afecta la santidad de Dios. Ofendemos a Dios y nos afecta a nosotros. Por eso la práctica del pecado es no tener esa astilla en el ojo y hacer como si nada pasara. No puede haber la práctica constante del pecado en el creyente. En el no creyente sí está. Ahí yo creo que está respondida la pregunta. Bueno, vamos a llegar a la última pregunta, que es para nuestro último, pero no menos importante, para Pastor Curtis Stewart. Dice, basado por supuesto en las predicaciones, ¿por qué el perfeccionarse día a día no es una exigencia? Pastor. Bueno, no es una exigencia
porque es natural. Como dice la Biblia, y voy a leer en 1 de Juan, capítulo 3, voy a empezar con el versículo 2 para tener el contexto, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una evidencia natural en la vida de un creyente de alejarse de pecado. Es un hábito natural de querer perfeccionarse. Yo no sé si ustedes tienen que exigir de sus hijos al tener hambre cuando son pequeños, para avisarle cuando tienen hambre y tienen que andar exigiéndole que llore. Es algo que viene natural. Tal cual cuando uno siembra un manzano. Uno va al manzano después de unos años y ya salió la flor y empiezan a crecer manzanas. ¿Por qué? Es un manzano. Es natural que eso es lo que pasa. Entonces, en la Biblia no es como una exigencia. Dios dice, eso es lo que va a pasar. Si no está pasando, tiene que revisar si realmente es hijo de Dios o no. Es verdad, no hay ninguno de nosotros perfectos, pero sí buscamos ansiosamente a perfeccionarnos porque tenemos la esperanza de un día ser semejantes a Cristo. Bueno, muchas gracias, pastor, primeramente. Y yo creo que, bueno, hasta ahí tenemos las preguntas que nos llegaron. Gracias a los que preguntaron. Algunas fueron pilladoras, algunas más que otras. Pero bueno, pero que sea de edificación para la iglesia y de que sea de apoyo y aún más para conocer más la Escritura y al responder preguntas crecemos más. Así que fue un grato momento, espero que se vuelva a repetir. Muchas gracias al pastor, a hermano Nelson, Dixon, Cristian, y creo que nos estaríamos viendo en otra oportunidad entonces.